Esther tenía 80 años cuando lo trajeron a mi consulta. En esa época yo ejercía mi profesión en Rosario de Santa Fe y la acompañaban su hijo y un sobrino, quienes la trajeron directamente desde el sanatorio psiquiátrico donde había estado internada durante 2 meses. Su hijo ocupaba un alto cargo en la universidad y me informó que Esther venía padeciendo de un cuadro depresivo desde hacía aproximadamente 1 año. Había comenzado con un desgano general y una gradual lentificación de sus actividades habituales, como así también de su locuacidad, que había sido su signo distintivo. Lo que era su ágil conversación se había ido apagando paulatinamente para encerrarse cada vez más en un mutismo desalentador. Había llegado al punto de desatender sus necesidades alimenticias y hasta su cuidado personal. Últimamente se pasaba todo el día en su cama cumpliendo una vida casi vegetativa. En varias oportunidades había insinuado que ella había vivido demasiado y que lo mejor que podría ocurrirle era morirse. Desde Santa Fe, ciudad en donde vivía junto con su hijo, su nuera y sus 2 nietas, había sido traída a un prestigioso psiquiatra de Rosario, quien había optado por internarla bajo el diagnóstico de melancolía involutiva. Sometiéndola a 2 meses de internación, me fue imposible comunicarme con ella. Se mantenía encerrada en su mutismo, la actitud encorvada, la cabeza gacha, la mirada fija en el suelo y con una expresión de melancólica ausencia aprisionada en su ceño adusto. No tardé en darme cuenta de que me hallaba frente a un cuadro complicado, porque a la depresión propia del proceso patológico se había agregado la amnesia provocada por la electroshock-terapia. Esther no podía comunicarse por esa suerte de combinación que se daba en parte por el negativismo de quien no quiere vivir y en parte por el bombardeo eléctrico al que había sido sometida. Lo que era su ágil conversación se había ido apagando paulatinamente para encerrarse cada vez más en un mutismo desalentador. También percibí su desconfianza porque seguramente me estaba comparando con el colega anterior. Elaboré una estrategia, pensé que lo único que podría modificar el cuadro sería operar con una técnica diametralmente opuesta al tratamiento anterior y contraindiqué la internación. Me puse de acuerdo con los familiares que ella se quedaría viviendo temporariamente en Rosario, en casa de sus sobrinos, y que ellos la traerían diariamente a mi consultorio para efectuar su tratamiento. Esther comenzó a concurrir a sus sesiones de psicoterapia. Dificultosamente subía hasta el primer piso donde estaba mi consultorio. Entraba, se sentaba con la actitud encorvada, la cabeza gacha, la mirada fija en el suelo y una expresión de melancólica ausencia. Encerrada en su mutismo, lo único que hacía era algún disimulado movimiento para cambiar su casi total inmovilidad. Por mi parte, poco podía hacer más que mantener una actitud de benévola y complaciente espera, muda ella y mudo yo. Cuando llegaba al final del tiempo estipulado para cada sesión, la despedía hasta la siguiente. Un buen día, en medio de aquel pesado silencio, sonó estentóreamente el teléfono que me comunicaba con mi secretaria. Quedé sorprendido por aquella brusca e inesperada irrupción. Yo había recomendado muy especialmente que durante mis sesiones no se me interrumpiese por ningún motivo, pero había ocurrido un imprevisto. Me sobrepuse de la sorpresa y opté por decirle a mi paciente:
¿Me permite una interrupción? ¿Puedo atender el llamado? Esther levantó su rostro, me clavó su mirada y también con sorpresa me respondió: por supuesto, doctor. Parcamente evacué la llamada y volví a mi actitud. También ella volvió a la suya, pero la tensión comenzó a distenderse y tuve la sensación de que los dos estábamos más cómodos. Cuando volvió al día siguiente, Esther estaba totalmente desconocida. La actitud encorvada había dado lugar a un porte bien plantado, testigo actual de lo que en otra época había sido una figura esbelta. Entró con paso firme, se sentó con cierto donaire y su melancólica ausencia se tornó en una viva presencia. Con mirada escrutadora me estudió como si buscara en mí a otra persona. Tuve la impresión de que trataba duramente de disimular la intriga y la curiosidad que yo le despertaba. Después de un silencio comenzó diciendo: ayer me impactó su gesto. ¿Necesitaba usted mi permiso para atender la llamada? Yo no soy más que una paciente y todo paciente debe saber tolerar. Sin embargo, le confieso que su gesto me hizo bien, me hizo sentir respetada. La gentileza de alguien importante me hace bien. Luego continuó: mi hijo también es una persona importante. Ocupa un alto cargo en la universidad y está permanentemente ocupado. Desde que es tan importante ya no habla conmigo como lo hacía antes. Casi podría decir que hemos cortado toda comunicación, a pesar de que estamos viviendo en la misma casa. Pero no siempre fue tan importante. Cuando lo tenía en mis brazos era importante para mí y yo lo era para él. Entonces entró a hablarme ampliamente de cómo habían sido las relaciones entre ella y el hijo. Inmediatamente me di cuenta de que Esther estaba inconscientemente reviviendo conmigo las mismas características del vínculo con su hijo. De algún modo, yo estaba representando al hijo que le prestaba, la había criado en el seno de una familia del interior que ocupaba una posición social destacada. Su padre había sabido imprimir al núcleo familiar los caracteres propios de una moral victoriana. Ella fue su preferida y la más mimada de las tres hijas. Siendo muy joven encontró al hombre de su vida, con quien llegó a conocer las vibraciones de un amor apasionado, siempre dentro del marco victoriano. Su esposo fue bastante mayor que ella y le traía fuertes reminiscencias de su padre por la similaridad de su forma de pensar. Este código de valores signó toda su existencia. Aquel romance se cristalizó en dos hijos que fueron la alegría de sus primeros años del matrimonio, especialmente el varón que vino a constituir la viva imagen de su esposo y por ende de su padre. Pero esta felicidad estuvo limitada. La muerte prematura del marido tendió un negro nubarrón en su vida al traerle aparejada una precoz viudez. Por supuesto, aquel código de valores victorianos le imposibilitó toda idea acerca de una nueva relación amorosa. Solo halló consuelo con la viva imagen que de su esposo encontró en su hijo y de algún modo éste lo vino a sustituir. De aquí en más, la vida no fue nada fácil para Esther. Tuvo que efectuar ingentes sacrificios para solventar el desequilibrio económico que sobrevino, para lo cual necesitó recurrir al concurso de sus hermanas. Estas la ayudaron en la medida también de sus limitadas posibilidades. Los esfuerzos se concentraron en Charlie. Por su parte, Charlie no defraudó en nada las esperanzas que se depositaron en él, pues se fue destacando brillantemente en sus estudios. Cuando llegó a los 18 años surgió la necesidad de encarar una carrera universitaria y esto demandó nuevos esfuerzos.
Las sesiones que se sucedieron durante varios meses fueron una permanente demostración por parte de Esther de lo que su hijo significaba para ella y de los sacrificios que éste le había importado, incluso la renuncia de un nuevo amor. Pero ella se sentía satisfecha de su labor al ver los progresos que Charlie realizaba año tras año y se conformaba con saberse importante para él. Eso la compensaba ampliamente de todos sus esfuerzos. De algún modo los éxitos del hijo eran también sus propios éxitos. Llegó el momento del casamiento de Charlie y naturalmente la presencia de su nuera y luego de sus dos nietas vinieron a interponerse entre madre e hijo. Surgieron sentimientos de celos, rivalidad, que acusaron serios impactos en Esther. Pero pudo, dado que acaecieron en el momento de su vida todavía joven, en que pero el tiempo fue pasando y los mismos años que abonaron la evolución del hijo, esos mismos años fueron marcando la involución de Esther. Cuando los 8 años la sorprendieron, el hijo ocupaba un lugar realmente importante en la comunidad. La profesión, la universidad y la cátedra habían ido desalojando lenta y despiadadamente el lugar paulatinamente, y entonces apareció una personalidad notablemente rica. Me mostró su amor a la poesía, a las artes, a la música, al teatro, a la lectura. Simone de Beauvoir era su predilecta, le tocaba muy hondo el romance de esta con Sartre. Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral, fueron otros nombres que aparecieron. En la medida que el proceso terapéutico fue progresando, Esther pudo concurrir sola a mi consultorio. Así llegó el momento de regresar a su ciudad. Entonces decidió viajar semanalmente desde Santa Fe para continuar su tratamiento. La mejoría se fue acentuando. Al integrarse nuevamente al medio familiar, comenzó a participar activamente de los avatares de la misma. Se interesó intensamente por sus dos nietas. Y así fue, al internarse en estas vicisitudes, que tuvo que ir revisando su propio código de valores. Aquí fue estimulante ver cómo, identificándose con ellas, logró adquirir una visión actualizada y una nueva comprensión de la problemática sexual y del amor de la nueva generación. Y nuevamente encontraba que la vida le brindaba la posibilidad de ser útil, y así se fue curando. Un día ocurrió un hecho singular. Esther me refirió que sus nietas habían comenzado a aprender música y guitarra, y ella estaba muy entusiasmada para acompañarlas y se dispuso a estudiar mandolina. La paciente se recuperó totalmente, le di el alta, dejé de verla, pasó el tiempo. Me trasladé a Buenos Aires. Esther me escribía periódicamente relatándome sobre su vida. En sus últimas cartas me hablaba de una dolencia en su corazón. 5 años después de aquel nuestro primer encuentro, me escribió pidiéndome una consulta en Buenos Aires. La paciente, que había sido incapaz de ir sola a su tratamiento, recorrió una distancia de 500 kilómetros en avión para venir a verme sola, sin ninguna ayuda, por sus propios medios. Estaba muy enferma, su corazón claudicaba, y necesitaba decirme que había cumplido su misión y que estaba satisfecha. Ahora podía morir tranquila. Los dos intuimos secretamente que esa era su última sesión. Había venido a despedirse y fue la última vez que la vi.